Bien, buenos días. Espero que hayan podido tener algunas preguntas, preguntarse un poco acerca de estos temas que estamos viendo. Nuestra intención es que podamos tener un tiempo de pensamiento propio y de discusión antes de que entremos al texto. Hay varias anécdotas a nivel histórico de personas que han confrontado al status quo, a los que estaban en el poder y les han dicho eso no está bien, eso no es lo que corresponde. Personas que les han dicho a las personas en autoridad, no está correcto lo que estás haciendo. Y eso siempre ha sido enigmático y tenemos muchos eventos en la historia que han ido en esa misma línea. Y hoy nos vamos a dedicar precisamente a ver una confrontación de Jesús con las personas que definían cómo debían ser las cosas en Israel. Así que si les parece oramos y comenzamos. Padre, gracias por este tiempo que nos das. Te pedimos que la exposición de tu palabra, Señor, pueda ser siempre lo que genere, Padre, de transformación en nuestras vidas a partir de tu Espíritu Santo para ser hechos a la imagen de tu Hijo, para la gloria del Padre. Todo esto lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, si usted ha estado con nosotros las últimas semanas, se acuerda que lo que hemos estado viendo ha sido los inicios del ministerio de Jesús. Y en ese ministerio de Jesús hemos visto que todo comenzó color de rosa. Todo comenzó con Jesús diciendo cosas bonitas y que la gente le agradaban y con autoridad y poder, pero muy rápidamente se transformó a una dinámica en la cual comenzaron a haber problemas. Los primeros, sus propios paisanos, los nazarenos que estaban en contra de lo que Jesús estaba diciendo cuando les dijo no solo a ustedes les es traído este tema, sino más bien es a otras personas, a los que se saben en bancarrota espiritual. Eso es uno. Pero después también comenzamos a tener varios problemas con los fariseos, con los maestros de la ley, lo que llamaban el establishment, ¿no? Las personas que estaban en autoridad. Y hoy precisamente vamos a estar viendo ese relato de cómo el ministerio de Jesús comienza a generar cada vez más problemas. Esas discrepancias las vamos a ver entonces a partir de 4 elementos. Número 1, una conversación precedente. Si usted me está siguiendo en las notas que puede escanear aquí, puede verlo. En primer lugar hablaremos de una conversación precedente. En segundo lugar hablaremos de una controversia sobre el ayuno. En tercer lugar, unos cuestionamientos sobre el día sábado. Y por último, unas conclusiones prácticas. Así que si usted lo recuerda, son 4 Cs para el día de hoy: conversación, controversia, cuestionamientos y conclusiones en el contexto de confrontaciones que vamos a estar viendo el día de hoy. Así que permítame solamente retomar de dónde venimos en estas confrontaciones. El pasaje de hoy realmente viene como parte de algo que ya estaba sucediendo. En el capítulo 5, versículo 27, que usted no lo tiene en la hojita, pero sí lo tiene en la aplicación de la Biblia, si usted me está siguiendo por ahí, dice que fue cuando Jesús llama a Leví. Diego y Rebeca hicieron un podcast de esto esta semana que ya se publicó, usted lo puede revisar. Hablaron en detalle sobre este pasaje de cuando Jesús llama a un recaudador de impuestos, lo más bajo de lo más bajo en la sociedad judía de ese tiempo, aquel que había traicionado a su propio pueblo para aliarse con el enemigo, con Roma. Y entonces en esa dinámica Jesús llama a Leví, que también lo conocemos como Mateo, y llegará a ser uno de los apóstoles, y Leví hace una fiesta, una celebración con sus amigos. Ahora, de nuevo, los amigos de Leví no eran el club de los más famosos y más queridos en Israel, sino que los amigos de Leví probablemente eran las personas que menos aprecio tenían, menos puntos sociales tenían por lo que hacían. Y Jesús les dice una frase que me parece que es esencial y ahí es donde quisiera tal vez empezar. Jesús les dice una declaración de propósito a los fariseos que llegan a preguntarle por qué usted se sienta a comer con esa gente, por qué usted se une con personas que no son, en el criterio de los fariseos, dignas de que un maestro se siente con ellas. Y Jesús les dice en el versículo 32 de ese pasaje: no he venido a llamar a justos, sino a pecadores para que se arrepientan. Ahora, clave dentro de esto es una declaración de propósito que Jesús hace. Jesús nos está diciendo para qué viene Él al mundo, para qué estuvo. Y yo creo que es importante como lectores de la Biblia que subrayemos esas partes diciendo, cuando Jesús nos dice para qué estuvo aquí, es importante que lo notemos y lo apuntemos, porque muchas veces nosotros llegamos a conclusiones de por qué vino Jesús y es bueno escucharlo a Él decir sobre su propio ministerio
por qué Él vino a la tierra. Así que el versículo 32 dice: yo vine a llamar a pecadores para que se arrepientan. Pero si usted ha estado poniendo atención en el versículo 43 del capítulo 4, que ya lo estudiamos, Jesús dijo que Él venía a anunciar las buenas noticias del reino de Dios. E incluso un poquito antes había citado a Isaías 61 diciendo que venía a pregonar libertad a los cautivos, vista a los ciegos. O sea, Jesús tiene claro que Él había venido a preparar y a propagar un mensaje de buenas noticias. Y eso lo tomamos en cuenta porque Jesús nos está diciendo que Él vino a enseñar. Y hoy lo vamos a ver haciendo precisamente eso. Es parte de la dinámica que tenemos para hoy. Ahora, usualmente, al menos yo, con mente cuadrada, suelo dejar las partes de aplicaciones siempre para el final, porque ya así funciona mi cabeza. Pero hoy salgo del libreto y tocamos una implicación directa de esto para nosotros. Y es, Jesús conocía el propósito de por qué estaba en la tierra. Y para nosotros inmediatamente es clave que nosotros podamos decir por qué estamos nosotros en la tierra, cuál es el propósito que debemos llevar a cabo. Y Jesús decía, y ese propósito viene a partir de la predicación de las buenas noticias. Ese propósito parte de que nosotros podamos decir, este es el evangelio del reino, el reino se ha acercado, dichosos los invitados. Y en medio de esto, entonces, nosotros mismos debemos ver hacia adentro y decir, ¿estamos o no estamos viviendo de acuerdo con un propósito de vida? ¿O estamos simplemente dejando que los días pasen y el día de mañana, cuando volvamos atrás y han pasado 40 años, vamos a decir, pasé mi vida y no me acuerdo ni en qué, y se me pasaron los días y ahora que soy mayor ya no tengo forma de recuperarlos? Así que ojalá podamos vivir como Jesús, que le dijeron venga y sane más gente, y eran cosas muy buenas por hacer, y Él dijo, es necesario que yo vaya a otras ciudades porque para eso he venido al mundo. Y cuando se presenta frente a los nazarenos, Él dice, yo vine a hacer esto. Y hoy nos está diciendo contra personas que eran con los que valía la pena estar bien, esas personas que son la autoridad, los que te podían hacer favores, te podían ayudar, a eso les dice en el pasaje de cuando llama a Mateo, les dice, ustedes creen que yo vine a llamar a los justos, no, yo vine a llamar a los pecadores para que se arrepientan. Lo irónico dentro de esto es que sus interlocutores, los maestros de la ley, creen que ellos son los justos cuando Jesús les dice eso. Y lo irónico es que Jesús les está dando a entender que no hay justos, que Él está llamando a pecadores en general a que se arrepientan. Pero si usted puede entender cómo lo harían los maestros de la ley, ellos dirían, bueno, está bien, no se refería a nosotros. Gran fallo. Si algo hemos visto en el ministerio de Jesús es que ha venido diciendo consistentemente, yo no vine por aquellos que se creen muy buenos para Dios, yo no vine por aquellos que son soberbios espiritualmente, vine por el que se sabe humillado, por el que se sabe incapaz, por el que se sabe necesitado de un Salvador, porque no puede llegar al estándar de Dios. Y eso lo veremos obviamente en el pasaje principal que nos ocupa el día de hoy. Una conversación precedente, y en esa conversación, en ese mismo contexto, sucede el inicio de lo que vamos a estar viendo el día de hoy, que es que Jesús dice, algunos dijeron a Jesús, pero si usted está leyendo la Biblia de las Américas o Nueva Biblia de las Américas, usted verá que ese pasaje no empieza con algunos, dice entonces algunos dijeron a Jesús. Y es porque realmente hay una conexión entre el pasaje de cuando llaman a Mateo y este pasaje como tal. En el pasaje de cuando llaman a Mateo, Jesús está hablando con los maestros de la ley y estos son sus mismos interlocutores. En este bloque inicial que vamos a comentar, es la misma gente, no ha pasado, no ha cambiado nada, siguen siendo las mismas personas. Y entonces, la pregunta del día de hoy tiene que ver con el tema del ayuno. La pregunta es, el primer bloque, es una controversia sobre el ayuno. Le preguntan estos mismos maestros que ya le habían preguntado que por qué él se reunía con pecadores, llegan y le dicen, pero suave, un momento, es que nuestros discípulos y los discípulos de Juan el Bautista incluso ayunan, pero los suyos pasan comiendo y tomando. ¿Y cómo está la cosa? O sea, lo que le están queriendo decir es, ¿qué clase de discípulos tiene usted? Que no hacen lo que se supone que hay que hacer. Recordemos que al Señor Jesús mismo le van a decir, a Juan le decían raro,
por no comer. Y a mí me dicen glotón por pasar comiendo. Entonces no se les queda bien a ustedes. No hay forma de quedarles bien. Pero hablando con estos mismos maestros de la ley, Jesús le están cuestionando sobre el ayuno. Y es importante para poder nosotros enfocar, que entendamos un poquito qué significaba el ayuno en el Antiguo Testamento. Porque ojo lo siguiente, Jesús solamente les habla acerca del ayuno, no les habla acerca de la oración con frecuencia. Jesús no les dice al final de cuentas nada de que ellos no estén orando, solamente se refiere al ayuno, y por eso nos adentramos hoy en eso. El ayuno en el Antiguo Testamento tenía varias funciones, pero comencemos por definir qué es ayunar. Porque hoy podemos hablar de muchas cosas ayunar, pero bíblicamente hablando, ayunar es abstenerse voluntariamente de alimento con fines espirituales. Abstenerse voluntariamente de alimento con fines espirituales. O sea que cuando ayunamos de redes sociales, eso no es ayunar, es decirle que no, y está bien, háganlo. Yo trato de hacerlo mucho, pero es decir que no. Ayunar en el contexto bíblico siempre involucraba ausencia de comida, abstinencia de comida como tal. Ahora, eso es qué es el ayuno, pero ¿por qué la gente hacía ayuno? Es una pregunta tal vez hasta más relevante. Y es que en el Antiguo Testamento solo hay una indicación de ayuno obligatorio, y es el que se establecía en Levítico 16, vinculado con lo que se llama el Yom Kippur, o el día de la expiación, el día en el cual el pueblo de Israel pedía perdón por sus pecados. Si usted lo está siguiendo en las notas, véalo conmigo. Dice en el versículo 30 de Levítico 16: en dicho día se pedirá el perdón de sus pecados, y delante del Señor serán purificados de todos sus pecados. El versículo anterior les dice: este será para ustedes un estatuto perpetuo, tanto para el nativo como para el extranjero. El día 10 del mes séptimo, oiga con atención, ayunarán y se humillarán y no realizarán ningún tipo de trabajo. Ese día era un día de ayunar, de no comer, porque era el día, y eso es clave, en el cual estaban teniendo que reflexionar acerca de su pecado. Era el único día en el año en el cual el sumo sacerdote entraba en el lugar santísimo, donde estaba la presencia de Dios, llevaba a cabo el sacrificio para expiar el pecado de los israelitas durante ese año. Una vez al año sucedía, y ese día los israelitas debían entonces dejar de comer y hacer introspección y pensar acerca de su pecado. Esa es la única indicación de ayuno obligatorio en el Antiguo Testamento. Pero también vemos muchos ejemplos de ayuno voluntario en el Antiguo Testamento. Un teólogo decía: el ayuno voluntario en el Antiguo Testamento expresaba una búsqueda triste y urgente de Dios en circunstancias angustiosas. O sea, el ayuno tenía lugar en un momento de tristeza, de angustia. Era una expresión externa de una realidad interna. Expresar con mis actos, con mi ausencia de comida, que mi corazón está contrito y humillado. Vean los ejemplos. David con el hijo de Betsabé, cuando llega el profeta Natán y le dice: hiciste mal, ahora tu hijo va a fallecer. ¿Qué hace? Ayuna y se humilla frente al Señor por lo que había hecho. Tiempo de tristeza. Piensa en Jonás. Jonás lleva el mensaje a los ninivitas, y los ninivitas les dice: en 40 días Nínive será destruida. ¿Y qué hacen los ninivitas? Se sientan y ayunan por el periodo que correspondía. O piensen los judíos en el libro de Esther, cuando se les dice que están bajo amenaza y que Acab quiere destruirlos a todos. En ese periodo, se llamaba Amán. Amán quiere destruirlos, y en ese periodo los judíos ayunan, se abstienen de comer. Pero si usted ve la tendencia, siempre está vinculada a un esquema de tristeza, a un esquema de contrición, a un esquema de humillarse frente al Señor, absteniéndose de comer. Incluso sabemos por elementos históricos que para cuando llega el tiempo de Jesús, estos que lo están molestando, le están diciendo, probablemente con base en una tradición humana que se desarrolló, que lo hacía obligatorio para lunes y para jueves. Ahora, no había absolutamente nada en el texto bíblico, en la Torá, en la enseñanza del Antiguo Testamento, que dijera que se tenía que ayunar lunes y jueves. Es más, ya lo vimos, solamente había un día al año en el cual era obligatorio.
pero se fue comenzando a hacer cada vez más tradicional al punto de que estos señores, estos maestros de la ley, muy probablemente lunes y jueves lo estaban molestando. Ahora, el texto no nos dice nada, pero imagínense que esto sucediera un lunes o un jueves. Los chavalos están ahí, han ayunado todo el día, y en eso ven a Jesús y lo ven con discípulos y no están ayunando, están comiendo. Imagínese usted, bueno, yo sé con usted cómo se pone después de horas de comer, de no comer. Yo después de unas cuantas horas ya estoy mal. Entonces, usted como a las 7 de la noche me dice a mí que yo no he comido y adicionalmente usted come una carnita así, un corte al frente mío, no me va a caer muy bien. Entonces, en esa dinámica, no puedo confirmarlo, puedo ser dogmático, el texto no lo dice, pero digamos que es una posibilidad. Si en esa dinámica, entonces, le preguntan a Jesús, pero ¿por qué sus discípulos no ayudan? Y ojo lo que Jesús les dice, y aquí es importante entender por qué se ayunaba. Jesús les dice, en pocas palabras, porque no es un momento de tristeza. Entonces no hay necesidad de ayudar, no hay por qué ayudar. Ustedes quieren que hagamos un acto tradicional, humano, que ustedes han desarrollado, de que tales días, pues no sé qué. Pero, señores, en este momento, le dice Jesús a ellos en el versículo 34, pueden obligar a los invitados del novio a que ayunen mientras él está con ellos. El novio, por supuesto, lo veremos en varios otros pasajes, es Jesús hablando de sí mismo. Y el tema que está detrás es, Jesús les dice, no hay necesidad de ayunar. En este momento estamos tristes. No puedo obligarlos a llevar a cabo una norma humana en un momento de felicidad. Llegará el día que se les quitará el novio y en aquellos días sí ayunarán, dice el versículo 35. Pero entonces en este momento la conversación toma un giro. Jesús como que cambia la dinámica de lo que le estaban preguntando, típico Jesús. Le llega con tema A, lo responde o no, y luego pasa a tema B y deja a todo el mundo en evidencia. Y les dice algo que es clave para nosotros entender. Versículo 36 les dice, y les cuenta la parábola. Nadie quita un retazo de un vestido nuevo para remendar de uno nuevo para remendar el viejo, perdón. O sea, básicamente usted no le quita un pedazo de ropa nueva para ponérselo a un pedazo de ropa vieja, o un vestido viejo que estaba con alguna necesidad de ser reparado. Y de la misma manera, usted no pone vino nuevo en recipientes viejos. Y permítame que haga tal vez nada más la explicación de cuál es el porqué de las cosas de lo que Jesús está diciendo. Lo del vestido creo que es bastante claro. Piense usted agarrar una camisa que está nueva y una blusa y usted la agarra, le mete un tijeretazo y se lo intenta poner a una camisa vieja. Ahora, yo no sé absolutamente nada de costura, pero yo creo que no va a salir bien. Tal vez las personas que sepan más de costura pueden decir, sí, eso. De hecho, algunos dicen que cuando usted lo pega, si las telas no son iguales, si usted lo lava, una se encoge y termina jalando. Entonces, lo que Jesús está diciendo es, si lo haces así, no logras ni A ni B. O sea, ni logras reparar el viejo, ni logras tampoco tener que el nuevo te quede bien. O sea, como decimos en este país, se quedó sin el burro y sin el mecate. Al final de cuentas queda con ninguna bien. Y en la segunda es el tema del vino nuevo, y aquí tal vez el tema sí requiere un poquito más de contexto de cómo se hace el vino. Ahora, yo de eso tampoco sé nada, pero en tiempos del primer siglo, ellos majaban la uva, por supuesto, y de ahí producían el líquido y lo guardaban en recipientes. Ahora, algo que pasa es que el vino se fermenta, y cuando se fermenta, libera gases, y ellos lo guardaban en esos recipientes. Ahora, estos recipientes, no se imaginen, no se imagine unos temas de metal, ahí unos grandes barriles de metal. Solían ser temas animales. Muchas veces hasta era como la tripa del animal como tal, que sostenía y puede extender, o la piel como tal. Pero entonces, el problema es que si usted lo mete el vino en esa tripa, o en ese pedazo de animal, él comienza a fermentar. Y comienza a pasar algo, que es que además los guardaban, y se comienza a extender, y se comienza a ampliar, hasta el punto en el que ya usted sabe también por cómo fue fermentado el vino y cuánto tiempo, que ya es tiempo de sacar el vino y después se lo podía tomar. El problema es que si usted agarró ese recipiente, de nuevo, de animal, y lo llena de vino, y se abre completamente, y usted después lo quiere reutilizar, cuando sucede todo el proceso de fermentación, de nuevo, la tripa no aguanta, y se rompe. Y se pierde el vino y se pierde la tripa.
¿Por qué? Porque ya se ve extendido. Fíjense como una liga que usted le estiró tanto, que ya después no vuelve. Entonces, nuevamente Jesús les está diciendo, si usted hace eso, el vino revienta el cuero, se derrama y los recipientes se arruinan. Por eso, el vino nuevo, vea el 38, debe echarse en recipientes de cuero nuevo. Ahora, la gran pregunta es, ¿y eso qué significa? O sea, ¿qué tiene que ver eso con todo lo que estamos diciendo? Porque Jesús no está dando aquí clases de enología, de cómo hacer vino. Tampoco está dando clases de costura, estoy bastante seguro. ¿Qué les está queriendo decir a los maestros de la ley? Bueno, Jesús está hablando acerca de el evangelio, las buenas noticias del nuevo pacto versus el sistema religioso previo que se había instituido. Jesús les está haciendo la comparación y decirles, lo que yo les traigo es a lo que es nuevo, es un nuevo pacto, son unas buenas noticias, buenas nuevas, que usted no puede nada más meterle a su sistema religioso establecido, a su sistema de ayunar lunes y jueves cuando nadie se lo pidió y hacerlo como que fuera una obligación cuando nadie le dijo a usted en ningún lado que eso era lo que usted tenía que hacer. El evangelio de Jesucristo no se puede incorporar a un sistema de obras. No podemos tener aquí un andamiaje que ya no funciona y a ese ponerle encima la tapita del evangelio para que se vea bonito y digamos, qué bien, me siento cómodo y entonces sigo haciendo lo que estaba haciendo, pero ahora lo hago como Jesús. Ahora lo hago con Jesús en mente. ¿Cuál era mi forma de lograr ganar el cielo? Bueno, yo lo hacía a partir de esforzarme y de de ayunar mucho y de orar todos con frecuencia cada 15 minutos porque si no me pasaba algo malo. Y luego, ahora que conocí a Jesús, bueno, hago eso mismo, pero lo hago diciendo en el nombre de Jesús. Y Jesús dice, usted no puede remendar un vestido viejo con uno nuevo. No va a funcionar, no calza. También les dice, usted no puede meter vino nuevo en odres viejos o en recipientes viejos porque lo vas a reventar. Lo que está Jesús diciendo es, mi nuevo pacto, que Él lo confirmará lo veremos a final del próximo año, si Dios quiere, cuando levanta la copa y dice, este es el pacto en mi sangre. Él lo va a instaurar posteriormente, pero ese nuevo pacto no lo podemos comprender simplemente como un parchón del anterior. No lo podemos comprender simplemente como un sistema religioso que ya teníamos como seres humanos que nos sirve para poder acoplar lo que tenemos ahora. En Jesús, en el esquema de gracia, en el esquema de Cristo, entendemos que es solamente en Jesucristo que somos salvos. Solamente por la gracia de Dios que somos salvos. Y solamente mediante la fe en Jesús que somos salvos. No por medio de nuestras habilidades, no por medio de nuestro esfuerzo, ni por medio de un mérito propio que yo pudiera lograr. Cuando llegamos a Jesús, Jesús nos dice, sorry, no te doy la opción de que jugues mitad y mitad conmigo. Te doy la opción de yo 100%, llámese Jesús, o vos 100%, llámese el ser humano. Esas son las dos opciones. ¿Estás dispuesto o no a entregar ese orgullo, de nuevo, esa soberbia espiritual en relación con esto que estamos mostrando? Ahora, voy a hacer un pequeño paréntesis. Cuando Jesús habla del vestido viejo, del vino viejo, de demás, no está hablando del Antiguo Testamento. No se refiere al Antiguo Testamento. O sea, la idea no es agarre su Biblia, busque donde dice Malaquías y arranque todo para atrás y se deja solo de Mateo, Apocalipsis. No es que el Antiguo Testamento no fuera inspirado por Dios. Por supuesto que es inspirado por Dios y es útil para nosotros. Jesús tampoco está hablando de la ley, porque la ley como tal, dice Romanos 7, es buena, es santa y es justa. Y de hecho va a ser cumplida en Cristo como tal. Pero cuando hablamos de este antiguo sistema, estamos hablando del sistema religioso. Estamos hablando de las tradiciones humanas desarrolladas para poder darnos una guía de cómo hacemos cosas, impuestas de manera obligatoria como si fueran ley de Dios, cuando no lo son. Y por último, Jesús les dice en el 39, nadie que haya bebido vino añejo quiere el nuevo porque dice, el añejo es mejor. Usted dice, bueno, ¿qué se refiere a eso? ¿Usted ha escuchado el dicho, perro viejo no aprende trucos nuevos? ¿Lo ha escuchado? Quiere decir, hoy fui a buscar refranes para la predicación.
Perro viejo no aprende trucos nuevos. Básicamente lo que quiere decir es que... Muchas gracias, muy amable. Sí, claro. Perro viejo no aprende trucos nuevos. Lo que quiere decir es que quien ya se ha acostumbrado a un sistema religioso anterior, mira cómo cuesta sacarlo. Quien ya está seguro en su esquema de tradiciones y costumbres y la forma en la que hace las cosas, y ya sabe que el lunes hace A y martes hace B y sábado tal cosa, y sigue un esquema rígido, propio, personal, viera cómo le cuesta después salirse a un esquema en el cual puede acomodarse a la libertad que es dada en Cristo de la gracia. Por eso hay tanto, los gringos dicen pushback, por eso hay tanta oposición muchas veces al evangelio de la gracia, al evangelio de que Dios nos presenta su regalo inmerecido, porque los seres humanos necesitamos la sensación de que nos ganamos algo. O sea, porque usted necesita decir, no, es que si es gratis no valió. Yo no sé si usted creció así. Yo crecí pensando en que hay que ganarse las cosas. En esta vida hay que lucharla. Y sí, en esta vida muchas cosas hay que lucharla. Claro, buenísimo. Seamos diligentes, por supuesto. Pero la salvación no va a llegar de ninguna manera por nuestros propios esfuerzos. Y dependemos solamente del Señor y de la gracia de Dios, y mediante la fe en Jesús, solamente así podemos llegar a obtenerla. Y tenemos que lograr llegar a la realidad de decir, me apego a este esquema del vestido nuevo, del vino nuevo, del nuevo pacto. No me adhiero o no me aferro a las costumbres de un sistema religioso anterior. Ese es el primer bloque. Si usted lo ve, del 33 al 39, Jesús cierra esta conversación y luego pasa el segundo gran tema. Si usted cree que el tema del ayuno era importante en la dinámica de los judíos de ese momento, piense el sábado. El sábado era la tapa del perol en cuanto a lo que se trata de tradiciones y cómo hacemos las cosas. Así que, si gusta, acompáñenme, pasamos la página, capítulo 6, versículo 1, punto número 3 es cuestionamientos sobre el sábado. Eso es un día diferente, dice el versículo 1, usted lo puede ver acá, capítulo 6, que es un sábado. Al pasar por los sembrados, comienzan a agarrar espigas de trigo y frotan las manos. Y eso, vea, era un faux pas, un no se puede hacer en la dinámica judía de ese momento. Pero para poder entenderlo, al igual que con el ayuno, hagamos una pequeña desviación hacia qué era el sábado en el contexto del Antiguo Testamento. Si usted tiene las notas conmigo, Éxodo capítulo 20, dice, acuérdate del día sábado para santificarlo, le decía el Señor. Esto es el decálogo, conocido también como los 10 mandamientos. Trabaja 6 días, hacen ellos lo que tengan que hacer, pero el día séptimo será un día de reposo para honrar al Señor tu Dios. No hagan ningún trabajo, ni nadie de los que está con vos, porque en 6 días Dios hizo los cielos y la tierra y descansó el séptimo día, de Éxodo capítulo 20. Era un día de descanso, un día para bendición, pero además se terminó convirtiendo en una carga enorme. Y usted pregunta, ¿por qué? Por el desarrollo de reglas humanas. Ejemplos, escuche esto, y esto se mantiene el día de hoy. Y me busqué varias fuentes para estar seguro que no era una de esas páginas que son como bromas, que algunas parecen que usted dice, no puede ser, no puede ser que eso sea en serio. Y no, busqué varias fuentes. Una que se decía como judío ortodoxo, se veía bastante confiable. Resulta ser que se establecía que usted no podía hacer fuego en el día sábado. Por ende, los judíos hoy no pueden fumar un cigarrillo el día sábado, que significaría encender fuego. No pueden encender el carro, porque hasta donde entienden mis capacidades de ingeniería, el motor que utilizamos hoy en día es de combustión. Eso requiere encender fuego, ¿cierto? Usted no podía construir, eso es norma dada por Dios, pero el desarrollo humano lleva a que se entiende abrir un paraguas como construir. No se podía teñir, de nuevo, eso sí está establecido en la ley. Y ellos entienden entonces que una forma de teñir es aplicarse maquillaje. O sea, las mujeres no podrían el día sábado, los congregaron el día sábado, ninguna de ustedes jóvenes, damas, podría venir maquilladas.
lo que era un día de bendición se termina convirtiendo en una carga en la cual cientos de reglas humanas me dicen no haga, no haga, no haga, no puede, no puede, no puede. Y en el caso concreto, uno de los elementos era que uno puede trabajar, y para los judíos era entendido como trabajar lo que los discípulos están haciendo en el versículo 1: arrancar espigas de trigo y frotarlas para comérselas. Oiga eso, usted va muerto de hambre, hay espigas de trigo en un terreno, por ley usted tenía derecho de recoger algunas, por ley judía, en el Deuteronomio usted podía recoger algunas, pero agarrarlas, frotarlas y comérselas era considerado trabajo. Y los fariseos entonces se escandalizan frente a ellos y van y cuestionan a los discípulos y les dicen: ¿por qué hacen ustedes lo que está prohibido hacer en día sábado? Y Jesús nuevamente recibe la pregunta, si quiere, da la respuesta y luego aplica de otra manera y enseña lo que él quiere enseñar. Y les dice: ustedes no se sabían la historia de David huyendo de Saúl. Esta historia que les cuenta en el versículo 3 y 4, David el rey viene huyendo de Saúl y viene con un grupo de chavalos y vienen, vean, pero muertos de hambre. Y en eso llega y se encuentra el sacerdote Abimelech y le dice: Abimelech, usted tendrá un pancito por ahí que me pueda dar. Y Abimelech le dice: esto no es una panadería, yo soy un sacerdote, aquí solo tenemos un tipo de pan, y es el pan de la proposición, el pan que presentamos al Señor, que por ley solo pueden comer los sacerdotes. No puede comer usted David, que aunque es rey, no es sacerdote. Recuerde la serie que hicimos sobre eclesiología. El rey y el sacerdote no cumplían el mismo rol. ¿Y qué termina pasando? David le dice: pero vea, dame de eso. Si Abimelech le dice: ¿están limpios los hombres? Sí, están limpios. Ok, tomen, cómanselos. Y se los terminan comiendo. Ahora, eso no es un caso de nepotismo, de tráfico de influencias, porque David era el rey. No, en ese momento Saúl era el rey. Lo que Jesús les está diciendo es que la misericordia y la compasión venían antes que una regla establecida para los humanos. Que había un valor en esa misericordia dada. Y Jesús les dice: si Dios permitió que David comiera y rompiera una regla que sí era divina, ¿cuánto más nosotros vamos a poder ahorita? ¿Cuánto más autoridad tiene el Hijo del Hombre para poder permitirle a sus discípulos romper una regla humana de qué es o qué no es trabajo, y si comer y abrir las espigas de trigo constituye un trabajo? Y les dice con toda autoridad: el Hijo del Hombre es Señor del sábado. En Marcos les va a decir: el sábado fue hecho para el hombre, no el hombre para el sábado. Y eso lo que quiere decir en el fondo es: nosotros les dimos, nosotros digo Dios, estamos hablando como Dios, ¿verdad? Dios Padre, Hijo, Espíritu Santo, les dimos el Espíritu Santo, el Espíritu Santo, les dimos el sábado como una bendición, no para que ustedes se hicieran esclavos del sábado y entonces ahora fueran tantas las reglas y tanto el peso que ustedes no pudieran ejecutar nada por lo que se han venido inventando. El Hijo del Hombre es Señor del sábado. Ve, eso es un derechazo así, porque la religión judía, en la dinámica judía del momento, el sábado era necesario, era el día clave. Hay tantos escritos sobre cómo llevar el sábado. Pero Jesús, que recibe la pregunta, da su respuesta, los deja parados en seco, después se ejecuta una próxima, y Lucas nos la cuenta. Esto es otro día, pero dice en el versículo 6: otro sábado entró en la sinagoga y comenzó a enseñar. Y había allí un hombre que tenía la mano derecha paralizada. Ojo lo que Jesús está haciendo: está entrando en la sinagoga y está enseñando, está haciendo la razón por la cual él vino. Recuerde, esa siempre va a informar los eventos milagrosos que estamos viendo. Estamos viendo a Jesús haciendo lo que vino, predicando, enseñando. Pero resulta que otra de las prohibiciones humanas, aunque usted no lo crea, de esas ideas que se habían sacado, era que usted no podía sanar a alguien el sábado. Los médicos no podían atender gente y curarla el sábado. Habían hecho una excepción, que es típico pues, de reglas humanas, que es que nos inventamos la regla humana y luego nos dimos cuenta de que tenía problemilla, entonces hicimos la excepción para lidiar con
para resolver el problema que nosotros mismos nos creamos, inventando nosotros mismos la regla, y ¿verdad? Entonces, los partos sí se podían el sábado. Usted sí podía parir y ayudar a la mujer un sábado. Igual no sé cuál era la alternativa. O sea, que iban a decir, no, espérese, tiene que parir mañana. La señora, no, pero el caballero, por favor. Eso solamente para ejemplificar cómo a veces las reglas comienzan a ser regla tras regla, tras regla, tras regla, que en última instancia nos estamos encontrando soluciones nuestras innecesarias. Pero entonces sanar a alguien en sábado no se podía, y Jesús sabe que lo están viendo. Y Jesús sabe que lo tienen en la mira. Y entonces para de enseñar y les hace una pregunta a los Jesús imposible de responder. De la pregunta les dice: ¿qué está permitido hacer en sábado? ¿El bien o el mal? ¿Salvar una vida o destruirla? Ahora trate de responder esa pregunta. Si le dicen que está bien hacer el bien y salvar una vida, entonces él dice: ok, súper, caballero, présteme su mano, se la sana. Lo hice con permiso, dice Jesús. Pero si le dicen está bien hacer el mal o destruirla, él va a decir: ustedes son unos malvados, depravados, muestran la iniquidad de su corazón. Entonces Jesús les pone en una encrucijada que no pueden responder, como cuando les pregunta de quién era la autoridad de Juan el Bautista, si del cielo o de los hombres. Y no hay respuesta correcta para los fariseos, no pueden responder nada que les sirva. Y entonces, habiéndoles hecho esta pregunta, se les queda mirando, imagino nadie le puede responder, los queda viendo, dice el versículo 10, y le dice al chavalo: extiende la mano. ¿Qué está queriendo decir Jesús? Sí había una forma de responder correctamente a lo que les está diciendo, y sí había base bíblica que los fariseos debieron haber conocido, o más bien que muchas veces muestra que aunque lo conocían el texto, no conocían el significado, la intención del texto. Y en Isaías capítulo 1, que usted lo tiene aquí en las notas, vea el versículo 12. Isaías, esto es el inicio, está hablando al pueblo de Israel, le dice, hablando de parte de Dios: ¿por qué vienen a presentarse ante mí? ¿Quién les mandó traer animales para que pisotearan mis atrios? No me sigan trayendo vanas ofrendas. Y oiga lo siguiente: el incienso es para mí una abominación. Luna nueva, día de reposo. No soporto sus asambleas que me ofenden. ¿Sabe qué les está diciendo Dios? Estos actos externos que ustedes están queriendo realizar ya por puro rito y por pura costumbre, si quieren déjenlos ir. ¿Sabe qué sí necesito que me traigan? Unos versículos más adelante, igual en Isaías 1. Lávense, límpiense, aparten de mi vista sus obras malvadas, dejen de hacer el mal, aprendan a hacer el bien, busquen la justicia, restituyan al oprimido, aboguen por el huérfano, defiendan a la viuda. ¿Cuál es la intención? Que se trataba del corazón. No es solamente de un acto externo repetitivo que podías llevar a cabo. Y entonces Jesús está evidentemente mostrando lo irónico de que esta gente espere que Jesús, teniendo la posibilidad de sanar a un hombre que no sabes cuánto tiempo tiene con la mano tiesa, esperara al día de mañana para poder hacerlo. Eso sucederá en varios esquemas, no solamente el de la mano tiesa, sucederá con el paralítico también. Imagínese usted estar paralítico por décadas y que alguien espere que usted diga: no, hoy no se puede, mañana si quiere, con más tiempito. Él mostraba lo interno, mostraba que lo real era que el corazón estaba podrido. Pero los actos externos, rituales, daban toda la pinta de que todo estaba bien. Y eso genera una furia. La sanidad genera furia como tal. Y dice el versículo 11 que ellos se enfurecieron y comenzaron a discutir qué podrían hacer contra Jesús, y finalmente lo van a terminar logrando. En un año de hoy aproximadamente, un año y unos meses, vamos a estar Dios primero aquí estudiando cómo ellos van a lograr llevar a Jesús por incumplir ciertos temas, van a lograr acusarlo y van a lograr que sea castigado por los temas que correspondan, aunque no necesariamente va a ser por los cargos que estamos viendo el día de hoy. Para finalizar el análisis sobre el sábado, Pablo termina aclarando el tema del sábado en Colosenses capítulo 2 y les dice a los colosenses, algo que estudiamos aquí hace unos años: así que nadie los juzgue a ustedes por lo que comen, beben o con respecto a días de fiesta religiosa, luna nueva o de sábado.
Eso le está diciendo a la parte judía de los receptores en Colosas. Les está diciendo que nadie los moleste por eso de cumplir o no cumplir con esta dinámica. ¿Por qué? 17, porque todo eso es una sombra de las cosas que están por venir. La realidad se halla en Cristo. Esas prácticas, esas ideas de yo necesito matarme cumpliendo un rito y A y B y no sé qué, decía, eso eran sombras. Sombras de algo que nos iba a mostrar que era el día del reposo verdadero en Cristo. Dice Hebreos capítulo 4. El día del reposo del Señor que encontraríamos en Jesús como tal, que es nuestro reposo. Que dijo, vean a mí los que están cansados y yo les daré descanso, porque mi yugo es liviano y mi carga es ligera. Así que en este pasaje del día de hoy Jesús toca dos elementos que son meter el dedo en la llaga con los fariseos, con los maestros de la ley, con el establishment, el ayuno y el día sábado como tal. Y la pregunta que nos hacemos como siempre es, ¿y esto qué significa para mí en este contexto? En el día de hoy, ¿qué entendemos que Jesús y el pasaje y Lucas nos está diciendo respecto de lo que le dijo a sus receptores originales? ¿Qué tomamos que pueden ser principios aplicables para nosotros el día de hoy? La primera pregunta es si existen maneras en las que seguimos aferrándonos a sistemas religiosos más que al Evangelio de Jesucristo. Piensa en reglas humanas, piensa en ayunos específicos que hay que realizar. Si usted no está ayunando en tal y tal y tal día, entonces vos, cristiano, estás mal, porque tenías que estar ayunando en tal y tal y tal día. De nuevo, el Antiguo Testamento establecía un día de ayuno obligatorio. Pero ¿cuántos no hemos escuchado también esa imposición de una regla humana, de nuevo, impuesta como obligatoria, mostrando lo que conocemos en el nivel teológico como legalismo? El legalismo se define como hacer de una regla humana, darle la autoridad de una regla divina. O sea, querer imponer con la misma autoridad una regla que es humana, como si fuera una regla que nos es revelada en el texto bíblico. Y de eso tenemos miles de ejemplos, y creo que todos debemos por lo menos poder contar algunos. Unos los ayunos, otros vestimentas específicas para el domingo. Usted solo puede venir en vestido largo para las mujeres. O varón solo puede venir si viene en traje. ¿Dónde dice eso? ¿Dónde dice que solo puede venir en pantaloneta un domingo a la celebración del Éxodo? Piense, por ejemplo, solo escuchar música cristiana o solo leer literatura cristiana. Nada más, ninguna otra opción. No puede leer nada que no sea literatura cristiana o escuchar nada que no sea solamente música cristiana, bajo la idea de que todo lo demás, abro comillas, no edifica. Pero ¿y dónde está eso? ¿Dónde lo puedes encontrar? ¿Con qué autoridad venís a establecerlo? Porque en este contexto, y para mí, lo decía Diego la semana pasada, el momento en el cual yo puedo ejercer autoridad es a partir del texto bíblico. Yo, mi posición, mi rol acá, es a partir del texto bíblico que pueda ejercer autoridad. Pero si nada más es una idea mía, una regla mía, que usted solo pueda escuchar ese tipo de música, o tenga que vestirse de cierta manera, o que, por ejemplo, no pueda consumir licor del todo. La Biblia no prohíbe el consumo del licor, prohíbe la embriaguez, sin duda. Pero sería un acto legalista, un acto en el que sigo aferrándome a mi sistema religioso considerar estos temas, en el que por la autoridad dada o simplemente por una forma personal de llevar a cabo la vida de la fe, yo intente decir, ahora así es como hay que hacer las cosas. Ahora, habiendo dicho eso, los seres humanos que somos buenos para que nos den la mano y agarrar el hombro, podemos a veces tomar este tipo de ideas como una suerte de libertad desenfrenada. Pero los reformadores se comenzaron a preguntar cuál era el uso de la ley, para qué nos servía esta ley que podemos conocer, que podemos ver. Y encontraron al menos tres. Les dejé un video de Miguel Núñez en el fondo, pueden verlo, dura como 4 o 5 minutos acerca de si esto significa o no que el Antiguo Testamento, ¿qué hacemos con el Antiguo Testamento? O sea, ¿cómo lo entendemos?
un videito por ahí de 4 o 5 minutos en la aplicación de la Biblia. Pero 3 ideas básicas de algo que sí hace la ley, que sí nos muestra la ley, que vemos en el Antiguo Testamento y que la ley de Dios, primero nos revela el carácter de Dios y el pecado del ser humano. Nos llama a correr a Cristo, nos hace evidente que el carácter de Dios está demasiado arriba y que nosotros vamos a ser incapaces de lograrlo. O sea, la ley funge en primer lugar como un espejo que me dice a mí, véase y vea hacia arriba y dése cuenta de que no vas a poder llegar. Y que necesitas obligatoriamente de un Salvador que es Cristo Jesús. Ese es el primer uso de la ley. El segundo uso de la ley, decía Calvino, es refrenar la conducta del no creyente. ¿Cuántas de nuestras leyes a nivel de país no están influenciadas por los 10 mandamientos, por el decálogo, por la ley judía, la ley de Dios en el Antiguo Testamento? ¿Y cuánto de eso entonces no muestra un valor en el cual, como decía Calvino, si bien no sirve para que la persona sea regenerada como tal a punta de leyes, sí sirve como un medio de gracia común para que la sociedad esté mejor? O sea, ponemos como delito cosas que deberían ser delito. Hasta hace poco era un absoluto delito en todo el mundo pensar en que una madre o una persona quisiera asesinar al inocente que está en el vientre de la mamá. Hasta hace poco era algo que todos compartíamos, en general, en las sociedades. Ese tipo de valor por un bebé, eso no viene de ningún lado. Viene de temas como, por ejemplo, la influencia del cristianismo, la influencia de la ley de Dios en la sociedad como tal. Si bien no puede hacer necesariamente, o no puede hacer más bien, algo que va a transformar, porque eso solo lo hace el Espíritu Santo en el Evangelio de Jesucristo. Y tercero, por supuesto, nos revela lo que es agradable a Dios, nos revela qué cosas le gustan al Señor. Para eso sí sirve la ley, pero no sirve para poner cargas a las personas para que no hagan, porque yo no quiero que hagan, porque no sirve. Ahora, la pregunta que nos hacíamos es, ¿significa esto una libertad desenfrenada? ¿Significa esto que entonces ahora sí, libre para hacer todo lo que quiera? Hace poco recibía de nuevo un poco de contradicción, un poco de confrontación de parte de unos amigos que me decían, pero es que si enseñas así el evangelio de la gracia, el evangelio de la libertad en Cristo, lo que va a suceder es pecado de manera posterior. Porque si no pones reglas, las reglas ayudan a sostener a la gente. Las reglas ayudan a que nos amarremos y sin reglas nos vamos. Ve a Gálatas capítulo 5, versículo 13. Pablo ya ha hablado toda la realidad de por qué nadie será justificado por las obras de la ley, sino solamente mediante la fe que, de acuerdo con Romanos 4, también no es vista como una obra, es un don de Dios. Ve a Gálatas capítulo 5, versículo 13. Les hablo así, hermanos, porque ustedes han sido llamados a ser libres. Pero no se valgan de esa libertad para dar rienda suelta a sus pasiones. Ojo el tema, Pablo le está diciendo, usted es libre, pero actúe con sabiduría en relación con esa libertad. Entonces, en relación con los puntos que veíamos, quiere decir que usted, ayunos específicos, usted es libre de tener que realizarlos en un momento específico, pero actúe con sabiduría a partir de ser libre, sabiendo que hay momentos en los cuales es necesario venir al Señor a hacer aquello que el ayuno representaba, que era ver mi pecado interno y decir, Señor, necesito tu perdón. La realidad del perdón, que las vestimentas específicas, sí, usted no le puede decir, así basado, que el vestido largo, que de esta manera, porque sea obligatorio, cierto, pero sobre todo en este siglo, el ejercicio de la sabiduría para la vestimenta. Claro que hay vestimentas que no son apropiadas. La Biblia nos habla de la modestia, sobre todo, específicamente en el caso de la mujer. Usted dice, me parece súper machista, porque es solamente en el caso de la mujer. Bueno, vea la realidad, vaya a un gimnasio y dígame cómo se viste el varón y cómo se visten las damas. Y pregúntese si suele ser más el varón a quien la tendencia lleva más, la tendencia de Pinterest o la tendencia de Instagram lleva más a una vestimenta no modesta, o si es a la mujer a quien suele realizarlo con mayor frecuencia. La música, usted dice, no, soy libre, entonces voy a escuchar todas esas cosas que me ponen a pensar en un montón de vainas que no debería estar pensando. Dice Pablo capítulo 5 de Gálatas, no se valgan de la libertad para dar rienda suelta a sus pasiones. Entendiéndome libre, me someto al Señor, también en lo que escucho y también en lo que leo.
también en la literatura como tal. O sea, si hay un libro que usted sabe que abiertamente no le beneficia, ahí sí voy a utilizar la palabra como dice Proverbios 6, no lo edifica, entonces no lo haga. Pero eso no quiere decir que yo le tenga a usted que prohibirle que usted lea alguna de las novelas más famosas de la historia que tienen un contenido, una literatura riquísima. Y si no nos llevan a pensar en temas pecaminosos, si no nos motivan a actos que no son correctos, ¿cómo vamos a eliminar, por ejemplo, disfrutar de música instrumental, de música de bandas a lo largo de la historia? Por supuesto que ejercemos la sabiduría cristiana en el ejercicio de nuestra libertad. Pero no podemos tampoco caer en un legalismo de que diga, es que si no me ponen las reglas, no puedo. Porque a partir de reglas humanas, Jesús viene a decirles a los fariseos, el Hijo del Hombre es Señor del sábado. ¿Y qué está bien hacer? Y eventualmente les dirá a los fariseos, ustedes le ponen una carga a la gente en las espaldas que ustedes no serían capaces de levantar ni con un dedo. ¿Existen o no existen maneras en las que personalmente seguimos aferrándonos a algo que es un sistema religioso? Más que el Evangelio de Jesucristo. Y en el Evangelio de Jesucristo, entonces, leemos el texto bíblico por gusto, por buscar al Señor. Porque sabemos que es bueno para nosotros, no para hacer un check de ese día. Nos congregamos un domingo porque eso nos ayuda, porque nos permite tener rendición de cuentas, porque nos permite compartir como hermanos, no para hacer un check de domingo. No hacemos las cosas porque sean checks, las hacemos con el corazón, porque Jesús les dice, es que ustedes hacían ese montón de acciones, pero no lo hacen con el corazón, como decía Isaías en el capítulo 1. Y la segunda pregunta, o el segundo tema, es que la verdad de Dios está por sobre la comodidad. Piensen en este Jesús. Le llegan a preguntar los chavalos que tienen el poder y el estatus y le pueden decir las demás cosas. Y Jesús podría haberles dicho, no, sí, que mira qué lindo, es que eso del ayuno a mí me encanta como ustedes lo hacen. Yo lo voy a entender un poquito diferente. Y en la sociedad de la tolerancia en la que usted y yo vivimos, todos hubiéramos querido ser así, como muy amables. Como muy, no, es que sí, qué lindo eso que vos haces, pero vieras que yo lo entiendo diferente. Hace poco en el trabajo alguien me habló de que es una persona muy espiritual y me comentó algunas de las prácticas disque espirituales y yo, esta persona me comentó de otro ser humano que lo hacía y yo tuve la poca prudencia de decirle, o sea, no espiritualidad, falsa espiritualidad. Porque nosotros como creyentes cristianos creemos en una espiritualidad. Y la espiritualidad en Cristo. Toda esa vaina de que estar buscando aquí vibras y mantras y no sé qué, eso es basura. Es una absoluta basura y no tiene ningún tipo de espiritualidad real, no produce nada. Pero muchas veces, como cristianos en este siglo de tolerancia, queremos buscar tanto la unidad que estamos dispuestos a sacrificar la verdad. ¿Y de qué sirve que estemos todos agarrados de la mano, abrazados, parados sobre un fundamento falso? Piense que malo sería que usted se fuera constructor y usted diga, no, yo no voy a usar el código sísmico, yo voy a usar lo que a mí se me ocurre. Entonces yo voy a construir este edificio con palillos de dientes y lo voy a construir y ya listo. Pero todos mis amigos van a venir y vamos a estar juntos en el piso 15 de ese edificio. Cuando el edificio se caiga, van a estar todos muy unidos, pero muy unidos sobre algo que no es verdadero, sobre algo que no está firme. Entonces, nosotros como cristianos necesitamos sostener verdades cristianas esenciales. Y ojo, le énfasis en esenciales. Hay cosas donde podemos disentir. Es más, hay cosas en las que en esta misma comunidad no estamos necesariamente todos de acuerdo en el mismo sentido. Pero hay cosas que son esenciales en la vida cristiana. Y en esas no podemos nosotros preferir la unidad que la verdad. A pesar de que la unidad de Efesios capítulo 4 nos es mandada como iglesia. Nosotros como iglesia es necesario que estemos unidos, que nos toleremos unos a otros, que dejemos pasar las faltas, que nos perdonemos buscando la unidad. Pero si construimos el edificio con base en arena, el día de mañana se va a caer. No vale la pena estar unidos si perdemos el tesoro que está en vasijas de barro, que es el Evangelio de Cristo Jesús.
Hablábamos de confrontaciones. Y Jesús nos llevó hoy a dos confrontaciones bastante claras. Sobre el ayuno, sobre el día del sábado. Y nos puso a pensar acerca de cómo la verdad de Dios está por encima de la comodidad. Y nos puso a preguntarnos si hay dinámicas en las cuales nuestra vida debe ser confrontada a partir de entender que estamos viviendo por sistemas religiosos autoimpuestos por reglas humanas y no por la libertad del Evangelio de Jesucristo. Si les parece, oramos y cerramos. Padre, gracias por este tiempo, Señor. Te damos gracias porque nos permites estar reunidos y te pedimos, Señor, que tu Espíritu Santo sea quien nos guíe en el conocimiento, Padre, de si estamos viviendo por estas dinámicas autoimpuestas, religiosas, reglas humanas, Padre. Te pedimos que nos acompañes en ese proceso y nos permitas también acompañarnos de personas que nos guíen, que nos reten, Señor. Que no nos permitas quedarnos quietos y tranquilos con la sensación de comodidad donde podamos estar, sino que tu verdad, la verdad de tu evangelio, la realidad, el llamado que haces para nosotros, el llamado, Señor, de llevar nuestra cruz, de entregarlo todo, Padre, de seguirte, sea un llamado que nos incomode, sea un llamado que nos moleste, sea un llamado, Padre, que nos quede como una espinita en la parte de atrás de la espalda. Y hoy, ahorita que estamos próximos a celebrar la cena del Señor, ahorita que vamos a partir el pan y compartir del vino, Señor, de la copa en este caso, te pido que podamos hacerlo recordando quién eres, Señor, y recordando y anunciando quién eres para nosotros. Todo esto, Padre, lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.